que tiene ahí. Entonces queda la duda de que en realidad se puede usar la basura o los desechos para nosotros poder producir energía eléctrica, ¿ya? Porque nosotros tenemos distintos tipos de energía, y uno de ellos es la eléctrica. Y la eléctrica es un tipo de energía muy codiciada, digamos, porque la energía eléctrica nosotros podemos producirla en un lugar y distribuirla en distintos lugares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Chile, ¿qué es lo que distribuye la red eléctrica? El sistema interconectado central que nosotros conocemos, que es una red de puertos cables que va a distintos lugares de Francia, ¿ya? Entonces, es una manera muy flexible de nosotros poder enviar la energía o la corriente eléctrica a distintos lados. Entonces nosotros mandamos energía a distintos lugares a través de la electricidad. Por eso la electricidad es lo que siempre nosotros estamos buscando como última forma de energía, ¿ya? Porque nos sirve mucho. Ahora, ¿es lo mismo hablar de basura o de residuos? No es lo mismo, ¿ya? Por eso quería hacer énfasis de que si bien el título dice si nosotros podemos convertir basura en electricidad, eso es un poco incorrecto, digamos, el título, porque lo mejor es hablar de residuos, ¿ya? Es decir, si nosotros podemos convertir los residuos en electricidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un residuo o basura? Es que, como dice acá, la basura no se puede valorizar bajo ningún proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos obtener algo de valor o no podemos obtener otra cosa a partir de la basura, porque la basura es algo que, digamos, no se puede reutilizar y tampoco se puede reciclar, ¿ya? Es algo que es totalmente inservible. Sin embargo, un residuo, como aparece acá, puede ser valorizado, ¿ya? Ahora estas cifras que aparecen acá son bastante preocupantes, porque en Chile, ¿cómo gestionamos los residuos domiciliarios? Y fíjense en la palabra, dice residuos, es decir, algo que nosotros podemos darle valor. Solamente un 23% nosotros lo valoramos y un 77% se va a los vertederos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver acá, los residuos son un problema. Los residuos no son un problema. ¿El problema cuál es? El problema es cuando no existe valorización de los residuos. Y como les digo, valorización es poder darle una utilidad a estos residuos, ya sea con la finalidad energética o poder convertir otros productos o poder crear otros productos a partir de estos residuos. Bien, no sé si han oído un poco la palabra biomasa, ¿ya? La biomasa es un tipo de, digamos, hay dos clasificaciones de biomasa. Una definición que uno la puede encontrar en el diccionario o en internet más ampliamente usada, que es todo lo que tiene vida, o todo lo que está hecho de moléculas orgánicas en el planeta, ¿ya? Sin embargo, hay una definición de biomasa, que es cualquier cosa que nosotros podemos transformarla en biocombustibles. Cuando nosotros hablamos de un combustible es algo que nos va a producir energía, es decir, que nosotros le vamos a colocar calor y va a generar energía a partir de una reacción de oxidación como la que aparece acá. Entonces la biomasa, lo que más tiene es esto, lo que más tiene la biomasa es carbono. ¿Bien? El carbono es lo que está, uno de los componentes más abundantes de la Tierra, ya debido a que todo lo que tiene vida, en el fondo tiene carbono. Cuando nosotros lo que hacemos es el carbono oxidarlo en presencia de calor, nosotros ¿qué es lo que obtenemos? Una reacción que se llama de combustión y como producto obtenemos lo que es la molécula de CO2. Y además obtenemos fuego, calor, energía, ¿ya? Y obtenemos CO2. Actualmente, uno de los procesos más usados es la incineración. La incineración, para que veamos en palabras bien simples, es quemar. Es decir, por ejemplo, en un bosque tenemos biomasa, que en este caso está representado por arbolitos, y esta biomasa, que es lo que hacemos, la llevamos hasta una central de producción energética, usamos un proceso de incineración o de quema para poder producir energía térmica,
y como producto se obtiene CO2, el cual se va a la atmósfera. Este ciclo que aparece acá es el ciclo de la biomasa, es un ciclo, digamos, muy sustentable, por el hecho de que después, ¿qué es lo que hacemos? Plantamos especies para que fijen ese carbono, es decir, toman el CO2 de la atmósfera, lo usan como alimento para producir glucosa, ¿ya? Y finalmente estas especies crecen para después nosotros poder usarlas nuevamente en procesos energéticos. Entonces, un ciclo. Planto una especie, la uso para generar energía térmica, eso produce CO2, y finalmente las plantas lo fijan para después yo cerrar este ciclo. Pero hay un problema. El problema es cuando, en el caso de nosotros, el ser humano, para fomentar la economía mundial o la economía local de los países, ¿qué es lo que necesitamos? Mucha energía para mover los procesos, ¿ya? Para generar, digamos, productos y de esta forma darle un valor agregado a los productos, necesitamos procesos que necesitan energía y por eso mismo, mientras más energía necesitamos, más carbón o más combustible, en el caso de combustibles que son no renovables, necesitamos y emitimos más CO2. Por lo tanto, es lo que pasa de que empezamos a consumir más especies, empezamos a incinerar muchas de estas especies y generamos más CO2 del que las plantas pueden fijar. Por lo tanto, tenemos acumulación en el proceso y generamos mucho más CO2 a la atmósfera y tenemos las consecuencias como las que vemos ahora del cambio climático. ¿Ya? Esta reacción que aparece acá es la típica reacción de combustión y es la que, por ejemplo, se ve como cuando nosotros hacemos un asado en el cual tenemos carbón, carbón vegetal o mineral, le prendemos fuego y como resultado se genera calor y se generan gases, ¿ya? Y uno de los gases más importantes que se genera es justamente el CO2. Como ustedes pueden ver, la reacción anterior es lo que está consumiendo oxígeno. Y el oxígeno está presente en el aire. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tomamos biomasa, que es la que aparece acá, tomamos biomasa, y la calentamos, ¿ya? Pero la calentamos, como dice acá, en atmósfera inerte. Es decir, por ejemplo, al mismo proceso nosotros le colocamos una corriente de nitrógeno para que en este proceso no haya aire. La idea del nitrógeno es poder desplazar todo el aire. Si nosotros, por ejemplo, tomamos semillas, plásticos o llantas de neumático o los polímeros del cual están hechos los materiales, por ejemplo, de un avión, y eso lo calentamos. Escuchen bien, calentar en atmósfera inerte, producimos estos tres productos. Charcoal, que es carbón vegetal, bioaceite, que es un compuesto que tiene mucho poder energético y que con él podemos hacer muchos productos, y además generamos gas. ¿Qué gases? Hidrógeno, monóxido, metano, entre muchos otros gases. ¿Ya? Este proceso en el cual yo caliento algo orgánico, que puede ser biomasa, o pueden ser plásticos, o pueden ser, digamos, llantas, se le conoce como pirólisis. ¿Qué es lo que es la pirólisis? Piro significa fuego, es un prefijo griego, ¿ya? Más que nada significa en este caso calor. Lisis, ustedes sabrán de los cursos de química que significa separación. Si ustedes ven cualquier tipo de compuesto orgánico, como por ejemplo semillas, supongamos que acá tenemos una semilla. Y nosotros lo que hacemos es mirarla al microscopio, esa semilla va a estar formada por átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de azufre, de hidrógeno, de fósforo, entre otros compuestos, ¿ya? Pero esencialmente está formado por esos átomos. Y está compuesto por moléculas muy complejas, ¿ya? Es decir, son cadenas de carbono que están unidas unas con otras,
y que a su vez estas moléculas de carbono están unidas a cosas más complejas como nitrógenos, que a su vez están unidos a hidrógenos, por ejemplo, a cadenas que son aromáticas, es decir, tenemos moléculas o anillos aromáticos de benceno, que a su vez tienen sustituyentes, como por ejemplo grupos aminos, ¿ya? Entre muchas otras cosas, ¿ya? Podemos tener doble enlaces con oxígeno y podemos tener moléculas que son muy complejas y además podemos tener anillos, por ejemplo, de azúcares, ¿ya? Porque nosotros sabemos de que justamente vamos a tener cetonas, vamos a tener distintos tipos de cosas, ¿ya? Eso, lo que quiero que entiendan es de que la biomasa, como por ejemplo esta semilla que tenemos acá, tiene a nivel molecular una estructura muy compleja, muy, muy compleja. Puede tener azúcares, puede tener doble enlaces con oxígeno, va a tener mucho carbono, mucho, ¿ya? Vamos a tener átomos de hidrógeno, pero ¿qué es lo que va a pasar, estimados estudiantes? De que el calor, si yo no coloco oxígeno en su interior, el calor lo que va a hacer es funcionar como una tijera y va a empezar a romper esos enlaces, romperlos. Yo rompo esos enlaces. Y yo al cortar esos enlaces por acción del calor, lo que obtengo finalmente es gases, como por ejemplo metano, como por ejemplo un monóxido de carbono. Voy a obtener, esto como les dije, se llaman, o es una fracción de gases. Voy a obtener lo que anteriormente vimos que era bioaceite, ¿ya? Que es lo que vimos ahí, que tiene ese color, digamos, ese color como amarillo, un poco café. El bioaceite es muy combustible, ya, pero el bioaceite se ocupa para otras cosas, sobre todo para la fabricación de plástico o medicamentos de repente también. Y vamos a obtener un carbón. El carbón es lo que decía anteriormente que le llamaban charcoal, ya que charcoal es la palabra inglesa para carbón. Este carbón lo que más tiene son átomos de carbono, es decir, la mayor cantidad de estos átomos de carbono se va a la fracción sólida de carbón y tenemos un carbón con mucho poder energético. ¿Pero qué hacemos con este carbón? Lo que hicimos en el laboratorio fue tomar unos residuos que nos regaló la empresa CCU. Estos residuos que nos regaló la empresa CCU era algo que se llama bagazo de cerveza, que son unas semillitas que vienen de la cebada, ¿ya? Lo que hicimos con el bagazo de cerveza fue colocarlo al interior de este reactor, ¿ya? Entonces, esto es un tubo de vidrio, como dice ahí, es un tubo de reacción que era de un vidrio que se llama cuarzo, ¿ya? Y al interior lo que colocamos acá, donde yo estoy marcando con rojo, eran semillas de cebada. Las semillas de cebada eran nuestra biomasa. Eso es lo que ocupamos en el laboratorio. Lo que inyectamos, como dice acá, es nitrógeno ultra puro, y eso lo mandamos por acá y lo enviamos hacia el reactor. Con este horno eléctrico aplicamos calor. ¿Hasta qué temperatura llegamos? Llegamos hasta 250 grados Celsius. Y luego lo que hicimos fue este producto gaseoso enfriarlo, medimos qué es lo que producíamos y recolectamos el bioaceite. ¿Con qué nos quedamos? Con el carbón que se produjo acá adentro. Como resultado de eso, obtuvimos este carbón que ustedes ven ahí en la imagen, es el carbón que obtuvimos del bagazo de cerveza, y obtuvimos este bioaceite, ¿ya? Es decir, el proceso funciona, y pudimos hacerlo, y obtuvimos un rendimiento, digamos, aceptable. ¿De qué? De residuos de cebada que nosotros le llamamos bagazo de cerveza. El bagazo de cerveza es muy conocido, ¿por qué? Porque se alimentan animales con él, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros, en vez de usarlo para alimentar animales, nosotros quisimos ver si podíamos obtener un combustible con mucha energía dentro para poder
usarlo de alguna manera. Ahora, con este biochar o con este charcoal, que es ese carbón negrito que ven ustedes ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay unas reacciones llamadas gasificación, es decir, nosotros podemos tomar ese carbón, que es ese residuo negro que ustedes vieron, mezclamos con esto, este carbón lo mezclamos con agua, y miren lo que obtenemos, hidrógeno y monóxido de carbono. Fíjense en esto, algunos que ya han hecho electivos de química en el colegio verán de que esto es el calor de la reacción. Como tiene signo positivo, significa de que este proceso necesita calor para que pueda ocurrir. Otra manera de convertir en gas, porque la gasificación significa eso, que yo tomo un sólido y lo convierto en gas, es el mismo carbón, alimentarlo con CO2 para producir monóxido de carbono. Otra reacción que es de tipo endotérmica. Entonces, como nosotros lo que queremos es este residuo sólido negro, que es un carbón que nosotros creamos del bagazo de cerveza, ¿ya? Queremos nosotros convertirlo en gas, en un combustible gaseoso, es decir, queremos obtener hidrógeno a partir de estos residuos. ¿Qué es lo que hicimos? Se armó un segundo reactor, en el cual también tenemos un tubito de cuarzo. Aquí adentro cargamos el carbón que creamos de la cebada, ahí dentro hay carbón, y lo que hicimos fue que en un horno eléctrico, esto lo llevamos a una temperatura de 800 grados Celsius y le alimentamos agua. Porque recuerden que la reacción de gasificación, ¿qué es lo que decía? El carbón yo lo debo mezclar con agua para obtener hidrógeno y monóxido. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hicimos? Enviamos agua hasta el reactor. El agua sigue por acá y reacciona con el carbón y luego lo medimos en un equipo llamado cromatógrafo de gases. El cromatógrafo de gases es como una cajita muy grande, muy sofisticada, donde ustedes toman una muestra de gas y el cromatógrafo mágicamente les dice tiene tal porcentaje de tal gas. ¿Ya? ¿Qué obtuvimos de eso? Bueno, en primer lugar, les muestro cuál era el reactor que usamos. Este es el reactor a escala laboratorio. Aquí está el agua. El nitrógeno venía por uno de estos manómetros, entonces entraba, dejen recordar cómo era esto, venía por acá el nitrógeno, humidificaba, entraba por acá, esto lo calentaba y entraba a mi reactor. El carbón estaba más o menos ahí donde yo estoy pintando. Ahí estaba cargado el carbón. Y después por aquí salían los gases y se iban hacia el cromatógrafo. ¿Ya? ¿Qué es lo que obtuvimos? En primer lugar, ahí lo que ustedes ven es un recipiente. Esto tiene la basa con Quicks, ¿ya? Con un detergente. Cuando ustedes quieran prender un gas que es muy explosivo, yo les recomiendo hacer burbujitas con ese gas, ¿ya? No lo hagan, pero yo lo hago porque puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos acá fue medir hacia la vista qué tan explosivo era este gas que generamos, porque si es explosivo es hidrógeno, o hay hidrógeno presente. El hidrógeno no genera color en la llama, pero el monóxido de carbono sí. El monóxido de carbono genera una llama amarilla. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Burbujeamos un poco de este gas que venía de la reacción de carbón, y miren lo que pasó. Ahí están las burbujitas, acercamos el fuego, y ahí está la explosión. ¿Ya? Voy a repetir el video. Ya. El hecho de que suene y de que sea una explosión violenta es porque hay presencia de hidrógeno. Y si ven ustedes, también había una llama de color amarillo que indica la presencia de monóxido. Pero en sí, lo que a mí me dice cuánto hay de cada cosa es el cromatógrafo de gases. Y finalmente ustedes pueden ver de que de estos experimentos, qué es lo que se obtiene al final. Nosotros siempre operamos con datos y después lo graficamos para poder ver qué es lo que se obtuvo. Acá lo que tenemos es la conversión del carbón, es decir, del carbón que se cargó
cuánto se convirtió, cuánto desapareció. 1 significa 100%, eso quiere decir que se desaparece todo el carbón. Y se dan cuenta de que, por ejemplo, acá obtuvimos una conversión aproximadamente del 90%. Ya es decir, el carbón es muy bueno para gasificarlo y convertirlo en gas. Y fíjense de que esa barrita amarilla significa el hidrógeno que se formó. En todos los casos formamos o obtuvimos mayor cantidad de hidrógeno. Por eso cuando acercamos la llama, finalmente era tan explosivo. Además, ¿qué es lo que tenemos? Monóxido. Y tenemos una fracción en verde acá que es el CO2 que también se obtiene. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá, aquí abajito, es sin catalizador, es decir, solo carbón. Después usé un catalizador llamado Ceria, y después un catalizador que inventé yo, que es Ceria dopada con molibdeno. Y lo que hacen los catalizadores simplemente es acelerar la velocidad de reacción. ¿Ya? Es decir, los catalizadores a mí no me van a cambiar esta reacción que aparece acá. Simplemente van a hacer que la reacción ocurra más rápido. ¿Ya? Pregunta de PSU. En la PSU de optativa de química siempre les van a preguntar qué hace un catalizador y les van a tirar un gráfico, donde aquí les ponen energía. En realidad en la universidad nosotros le llamamos de otro nombre, le llamamos energía libre de Gibbs. ¿Ya? Y les van a colocar acá el avance de la reacción. Y les van a colocar una curva que es así y otra curva que es así, donde esa diferencia le llamamos energía de activación. ¿Ya? Esa distancia que hay de ahí hasta acá, donde estos son los reactantes y estos son los productos, le llamamos energía de activación. La reacción catalítica, que es esa curvita de abajo, lo que hace es que la energía de activación sea bajita. La energía de activación es como una muralla. Por ejemplo, si ustedes quieren llegar de un lugar a otro y tienen que saltar una muralla, la energía de activación es la muralla, es la energía o la altura suficiente que nosotros tenemos que cruzar para que la reacción ocurra. Lo que hacen los catalizadores es la energía de activación bajarla, y por eso la reacción ocurre más rápido y ocurre más fácil. ¿Ya? Acuérdense de mí cuando den la prueba, bueno, una prueba de transición la que hay este año, ¿ya? Pero acuérdense de mí, les va a salir ese gráfico, los que de la optativa de química les van a decir, cada curva, ¿qué es lo que es? Una tiene un catalizador, que es la curva que tiene menos energía de activación, la que está más chiquitita, y la otra, la que es más alta, es sin catalizar. Entonces lo que hicimos acá, para obtener nosotros más hidrógeno y más CO, fue justamente agregar catalizadores. Este fue un catalizador 1 y este fue un catalizador 2. Y justamente la producción es más, mayor cantidad en menos tiempo porque estoy bajando la energía de activación a esta barrera para que la reacción ocurra. ¿Ya? Entonces, los catalizadores para eso se ocupan en el fondo, para yo poder producir más en menos tiempo porque no tienen efecto en el equilibrio, pero sí en la velocidad de reacción, que se conoce también como cinética de reacción. ¿Ya? Entonces, quedamos hasta este punto. Recuerden, para que no se pierdan, tenemos biomasa, que son granos de cualquier cosa. Le aplicamos un tratamiento térmico en el cual inyectamos nitrógeno y obtuvimos carbón y bioaceite. Después tomamos este carbón, le agregamos agua, lo llevamos a 800 grados Celsius y obtuvimos gas. Hasta ahí estamos. El tema es cómo paso de gas a electricidad, ¿ya? ¿Cómo convierto este gas en electricidad directamente? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Existen unos dispositivos que se llaman fuel cells o celdas de combustible, que lo que hacen es lo siguiente. Son como baterías, son como pilas. Por un lado, el hidrógeno o cualquier combustible que se pueda oxidar llega a un ánodo, ¿ya? El ánodo es donde ocurre la oxidación electroquímica. Y va a ocurrir esta reacción. El hidrógeno se va a encontrar con estos iones óxido para formar agua, pero como reacción de oxidación libera electrones. ¿Qué hacemos con esos electrones?
conectamos un conductor eléctrico que puede ser cobre, puede ser plata, puede ser cualquier metal, y colocamos una resistencia eléctrica, que puede ser, por ejemplo, un motor, o puede ser una ampolleta, o puede ser cualquier cosa. Y eso hace de que estos electrones circulen de un lugar a otro. Cuando los electrones llegan al cátodo, el cátodo lo que hace es que llega al oxígeno, estos electrones, ¿qué es lo que van a hacer con el oxígeno? Lo reducen, ya van a cambiar su estado de oxidación y generamos estos iones óxido, los cuales migran a través del electrolito, generando un ciclo de reacciones electroquímicas. Son como pilas. Las pilas, la pila Duracell, las pilas de cualquier tipo, tienen dentro de ellas reacciones electroquímicas. Estas celdas de combustible es lo mismo, solamente que yo lo que hago es aprovecharme del proceso de combustión, pero lo que hago es desviar esos electrones involucrados en el proceso de combustión. Porque, por ejemplo, pónganse a pensar, tengo hidrógeno, si yo el hidrógeno lo mezclo con oxígeno, formo agua. Y esta es una reacción de combustión, solamente que en esta reacción de combustión el hidrógeno se oxida y forma agua, el oxígeno se reduce en el agua porque cambia su estado de oxidación, y si yo logro recuperar el flujo de electrones que están circulando entre estas dos cosas, obtengo una corriente eléctrica, y eso hacen las celdas de combustible. Ahora, las celdas de combustible no son un tema fácil, porque necesitan cumplir varias condiciones. En primer lugar, esto es un gas, el hidrógeno, y el oxígeno también. Por lo tanto, si este cátodo y ánodo son sólidos, deben ser porosos para que me permita que el gas difunda o entre hacia el material. Lo otro es que como van a haber electrones circulando, estos materiales deben ser conductores de la electricidad o conductores eléctricos. Y lo otro es que estas celdas, especialmente las de óxido sólido, que son las que trabajo yo, funcionan a temperaturas muy altas. Funcionan hasta los 1000 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos materiales que resistan esa temperatura, porque va a haber expansión térmica, ¿ya? Ahora, cuando el gas entra, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno y tiene que llegar a un lugar muy específico, que está acá, en el cual el ion óxido llegue, los electrones salgan y se conduzcan, ¿ya? Y además el gas tiene que difundir. Ese punto muy específico donde la reacción ocurre se le conoce como frontera de triple fase, o se conoce como TPB, ¿ya? Y para eso hay mucha investigación y tenemos que diseñar muy bien el material de estas celdas, ¿ya? Como parte de la tesis doctoral que yo desarrollé, y debido a que nosotros vamos a trabajar con un gas que va a tener hidrógeno, pero va a tener monóxido, y va a tener azufre, y va a tener otras cosas que provienen de los granos de la cerveza, necesitamos un material que resista estas condiciones de un gas que está sucio. Y para eso hay dos materiales que resisten muy bien. Uno es el óxido de cerio, que tiene esta estructura cúbica, que se llama fluorita, y lo otro es el óxido de molibdeno, que es muy buen conductor eléctrico, a pesar de ser un cerámico, ¿ya? Pero conduce muy bien la electricidad bajo ciertas condiciones, y si yo los mezclo, obtengo un nuevo material que podría quizás tener buenas propiedades para ser parte de material de celdas de combustible. Entonces, lo que se hizo fue hacer el estudio teórico si este material se podía crear, y nosotros descubrimos de que lo que podría pasar es que el material, cuando yo saco un átomo de cerio de acá, se va, cerio 4, y lo reemplazo por uno de molibdeno, vamos a colocar más 6. Lo que va a pasar es un desbalance de carga eléctrica a nivel de estructura cristalina, y voy a obtener un incremento en la conductividad eléctrica. Entonces, obtuvimos un material que era poroso, que tenía la posibilidad o la propiedad de conducir iones, en este caso eran los iones 2-,
conducía muy bien la electricidad y tenía actividad electrocatalítica, eso quiere decir que puede oxidar al hidrógeno y al monóxido, y además eran químicamente estables. No voy a ahondar mucho en ese tema porque es un poquito complejo, pero más que nada lo que les quiero mostrar es de que eh, en esta investigación propusimos un método de laboratorio para poder producir nanopartículas de este material. Y las nanopartículas se hicieron con este procedimiento que está acá. Mezclamos varios productos químicos, lo quemamos a 500 grados y obtuvimos un material que había que caracterizarlo. Cuando nosotros lo vimos al microscopio, tenía esta forma. Lo que ustedes ven ahí son nanopartículas. No voy a rayar acá porque creo que tengo una imagen ahí. ¿Ya? Son nanopartículas. De un material que era seria, dopada con molibdeno. ¿Ya? Estas nanopartículas aproximadamente tenían un tamaño de 17 nanómetros. Un tamaño muy, muy pequeñito. De hecho, tenemos que usar en el laboratorio medidas de seguridad muy estrictas porque son más pequeñas que un alveolo. Entonces, imagínense, uno aspira este nanomaterial, porque es polvo. Si uno lo aspira, te puede dar una enfermedad súper grave. Y lo otro es de que tienen estructura cristalina. Entonces, como son productos duros, te pueden producir un daño en los pulmones muy severo. ¿Ya? Cuando nosotros con el microscopio nos acercamos mucho, mucho más a esta nanopartícula y le hacemos un zoom gigantesco, por ejemplo, a esta nanopartícula de acá, obtenemos una imagen de alta resolución donde no sé si alcanzan a ver, pero se ven como puntitos. ¿Ya? Estas mallas, esos puntitos son planos atómicos. Lo que ustedes están viendo ahí en el microscopio son átomos que están en ciertas posiciones y eso que brilla no es el núcleo atómico, eso que brilla son los orbitales atómicos, ya porque el microscopio electrónico lo que ve son electrones. Y otra pregunta PSU, ¿los orbitales qué son? Los orbitales son los sitios donde es probable encontrar un electrón, probable, ¿ya? Porque hay un principio que se llama de incertidumbre Heisenberg que a mí me dice de que ahí los electrones pueden estar, pueden y no pueden, pero están dándose vueltas. Y se mueven tan rápido que igual los veo en el microscopio electrónico. ¿Ya? Bueno, ¿por qué uno hace todas estas cosas? Porque eso me va a decir si el material es bueno o no. El hecho que, por ejemplo, estén estos planos cristalinos, que en algún momento en la universidad ustedes van a ver, que estén expuestos, significa si mi material es catalítico o no. Si esta barrera energética llamada energía de activación la va a bajar o no. Ya existen muchos estudios de eso y todas esas cositas, esos detalles hay que irlos viendo. Esa es la forma en la cual ustedes van a ser buenos investigadores, ¿ya? O buenos profesionales, porque un ingeniero también ve estos temas, al fin y al cabo, cuando uno hace ingeniería más de detalle. ¿Cómo se fabrican las celdas? ¿Ya? Las celdas son del tamaño de una moneda de 100 pesos y son redondas, como aparecen acá. El electrolito es esto que está al medio. El electrolito dice que es YSZ, que se llama circonia dopada con itria, o circonio dopado con itria. Es un cerámico, así como lo son las tazas de té, pero conduce iones, ya es un electrolito sólido. Así como el agua con sal conduce iones, esto es un electrolito, pero sólido, ya es un cerámico. Por un lado, pintamos por acá nuestro material, el CMO, la serie dopada con molibdeno. Y por la otra cara pintamos el ánodo, el cátodo, perdón. El cátodo es LSM, es manganita de lantano y estroncio. ¿Ya? Son nombres bastante raros, pero son materiales que a mí me permiten conducir la electricidad y conducir iones. Y además hacer estas reacciones electroquímicas raras que yo les mostré. ¿Ya? El procedimiento de pintado, ustedes dirán, pero ¿cómo puede pintar nanopartículas? Bueno, hay que hacer una pintura con estas nanopartículas. Eso quiere decir que estas nanopartículas que yo fabriqué
hago una pintura con aceite de pescado o con, por ejemplo, con un solvente orgánico como el de las pinturas de uña, como la acetona, lo mezclo con otras cosas, hago una pintura, pinto y lo llevo al horno para secar. Lo mismo para cátodo y para ánodo, y una vez que lo logro pintar, obtengo esto. Ese es el lado del ánodo. Este es el lado del cátodo. Ese material negro es cátodo. Y eso que está ahí afuera es el YSF, que es el electrolito sólido. Todo esto es del porte de una moneda de 100 pesos, no es más grande que eso. Una vez fabricada la celda, sí, no falta mucho. ¿Ya? Una vez que está fabricada la celda, le ponemos conectores eléctricos de platino o de plata y luego lo alimentamos con el gas que es hidrógeno y monóxido que venía de la cerveza, que va a entrar por acá donde estoy colocando la flecha. Ahí está la celda vista en el microscopio, ¿no es cierto? Son muy finitos, que todavía no. Y una vez que se alimenta el gas, obtenemos esta potencia eléctrica que está acá. Aproximadamente 150 miliwatts por cada centímetro cuadrado de esta celda, lo cual es bastante potencia eléctrica. Y cuando fue una prueba que duró 30 horas seguidas, no se contaminó el material, y finalmente cuando nosotros le conectamos un motor, aquí tenemos justamente el motor andando con energía eléctrica producida del gas que provenía del carbón, del cual nosotros generamos carbón que venía de la biomasa, en este caso eran de las semillitas de bagazo de cerveza. Como les decía, ¿para qué se ocupa? Para alimentar cerdo o vaca, y en este caso lo ocupamos para generar energía eléctrica. Entonces la pregunta es que nosotros, en vez de usarlo en alimentación de animales, podemos usar esto y otros residuos para generar electricidad, y funciona, ¿ya? Lo único que hay que hacer es ir mejorando los procesos e ir generando materiales cada vez más resistentes. Muchas gracias.